Hola amigos del plástico y de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Hoy toca criticar y ver cómo funciona una llegada a Kickstarter como es el juego Outlive, que como podéis ver es una pedazo de caja de mamotreto del carajo, cosa que empieza a ser ya algo habitual en los últimos Kickstarters, aunque realmente luego veremos que no necesita todo este despliegue de capacidad para lo que trae el juego. Es la edición de coleccionista, así que eso hace que haya más cosas dentro y que se recreen a la hora de producir el juego con unas cajitas y demás que no sé si visteis el unboxing, pero que es gran parte del atractivo, aparte del juego en sí mismo, los recursos personalizados que traen, que creo recordar que eran unos 300 y pico entre minis y recursos personalizados, una auténtica salvajada para un juego de este tipo. Outlive está editado por una editorial francesa que se llama algo así como La Botte de Joux, o como se diga, y ha sido diseñado por Gregory Oliver y las ilustraciones corren a cargo de Miguel Coimbra, que como podéis ver son bastante chulas. Outlive es un juego de supervivencia, comparte con This War of Mine temática, pero no tiene nada que ver con él. Es un juego de supervivencia de 1 a 4 jugadores. Tiene una variante en solitario que no deja de ser una simulación artificial contra un jugador virtual. Así que vamos a jugar una partida de 2 jugadores y nos enfrentaremos con un jugador virtual. Y, como digo, de 1 a 4 jugadores. Y es un juego que utiliza la mecánica de colocación de trabajadores con una pequeña vuelta de tuerca. Realmente es desplazamiento de trabajadores más que colocación, por decirlo así. Y en el cual tenemos que básicamente también gestionar recursos. Es un juego que durará aproximadamente unas 2 horas a unos 4 jugadores seguro, y en las primeras partidas este tiempo va a crecer. Así que bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo funciona y luego veremos las primeras impresiones y la opinión personal del juego. Vamos allá. Una partida en Outlive dura 6 rondas. Esas 6 rondas las vamos a tener marcadas por este panel donde hay 6 eventos, en el cual se irá descubriendo uno de izquierda a derecha y de arriba a abajo en cada una de las rondas. Eso se producirá en la primera de las 3 fases que tiene cada ronda. Esa primera fase es como una especie de refresco donde vamos a rellenar todas las zonas del tablero, descubriremos un evento y prepararemos básicamente el juego para la ronda que vamos a jugar. En el comienzo lo que vamos a hacer es el setup. En el setup, en cuanto a nuestro tablero, deberemos de tener en cuenta lo siguiente. Colocamos el marcador en el nivel 0 de radiación. Fijaros que aquí vamos a tener los distintos almacenajes de los recursos y estos lugares, estos 7, 8 lugares que tenemos aquí, son para las diferentes habitaciones del refugio. Vamos a empezar con una esclusa, que es esta de aquí arriba, y con 3 habitaciones estándar que son comunes a todos los jugadores. Es decir, los jugadores empezarán siempre con estas 4 habitaciones. Además, el juego nos ofrece pues la posibilidad de hacer como una especie de elección entre 6 habitaciones robadas al azar, y de esas 6 solamente vamos a coger 4 y las añadiremos a nuestro refugio. Por ejemplo, cogemos estas 4 y las ponemos. Importante que se pongan por el lado que tiene este 3 con el engranaje, ya que es el lado que indica que no está todavía construida. Una vez que hacemos eso, también lo que vamos a hacer es elegir entre 2 cartas de líderes. Robamos 2 cartas y elegimos una de ellas, que va a ser con la que juguemos en la partida. Aquí abajo en la carta de líder tenemos las cosas que nos da de inicio. En este caso sería 2 de comida en conserva y esta ballesta que se pone en la parte izquierda del tablero del jugador, lo cual quiere decir que la tenemos pero todavía no está construida. En el momento que esté construida la pasaríamos a la parte derecha. Una vez que hacemos esto, también vamos a construir gratuitamente
cualquiera de las 7 habitaciones, porque la esclusa es la única que está construida ya. Así que nos decidimos por una. ¿En base a qué? En base a que cada una de las habitaciones nos va a dar, cuando esté completa de los señoritos que tenemos aquí, de las miniaturas, completa de esto, nos va a dar la habilidad que nos pone en ella. Así que, por ejemplo, si yo decido construir esta, le daría la vuelta, el airlock, y pues cuando cogemos los 4 supervivientes, tenemos 2 opciones ahora. Colocarlo o bien en la esclusa, lo cual será bueno para hacernos una especie de escudo contra la radiación, que luego explicaremos esto, o bien podemos colocarla en la nueva habitación que hemos construido, sabiendo que la habilidad de las habitaciones solamente están activas si completamos con los supervivientes la habitación entera. Y esto quedaría así. También la carta de líder nos dice dónde vamos a tener que colocar los trabajadores, nuestros 4 trabajadores en el mapa. Pero esto lo haremos ahora a continuación cuando veamos el setup del tablero. Pero que sepáis que los trabajadores van a ser 2 trabajadores de 3, 1 de 4 y 1 de 5. Y eso sí, nos define dónde lo colocamos, pero nosotros elegimos qué tipo de trabajador, con qué fuerza o con qué número de acciones vamos a poder colocar en cada uno de los sitios. En el tablero de juego tenemos esas 8 zonas que podéis ver ahí. Y las zonas donde están los iconos dibujados es donde vamos a poder colocar nuestros 4 héroes o trabajadores en esas 4 zonas que podéis ver ahí. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Como os fijáis, como os podéis ver, aquí en el tablero tenemos varias zonas. Antes de colocar los trabajadores, lo que vamos a hacer es explicar cómo se rellenan. Hay unos pequeños numeritos, hay 3 números en cada una de las zonas. Aquí, por ejemplo, en la zona del agua tenemos 7, 9 y 11. En todas las zonas lo que indican esos números es el número de recursos que se colocan en base a los jugadores. 7 para 2 jugadores, 9 para 3 y 11 para 4 jugadores. Pues vamos a rellenar todo el mapa con esa pequeña chuleta que tenemos en el tablero. Aquí tendríamos un setup para 4 jugadores, 11 aguas. Aquí tenemos 10, no, perdón, esto sería para 2 jugadores. 7 aguas, 6 maderas, 6 balas. Aquí tenemos que coger, y en estas pequeñas baldosas que tenemos aquí, que son las 2 ciudades, lo que vamos a hacer, porque vienen 10, es quitar 4 y dejar 6, que es el número de baldosas que nos indican para 2 jugadores. En estas zonas, además de conseguir las pequeñas baldosas, también optaremos a el equipo que tenemos aquí en estos laterales. Y por aquí bajando nos encontramos con la zona de los microchips, donde hemos puesto 6, la zona del metal, donde hemos puesto también 6. Aquí tendremos unas pequeñas baldositas que nos van a servir para cazar y conseguir comida fresca. Y por último, aquí tenemos el puerto, donde vamos a conseguir, dependiendo de donde nos coloquemos, vamos a conseguir 2 cosas siempre, pero cambiará el número, que es latas en conserva de comida y también nuevos supervivientes. Ahora, cada jugador lo que haría es, dependiendo de la carta de líder que tiene, colocar sus trabajadores. Y los vamos a colocar tumbados. Yo lo voy a hacer con los quecos de madera, porque las minis son demasiado engorrosas y menos para hacer un vídeo. Entonces, si os fijáis en la carta, tenemos que colocar donde está la madera 1, aquí tenemos que colocar otro, en el puerto colocaríamos otro, y por último, donde el metal, otro. Esto lo tendría que hacer cada uno de los jugadores que está en la partida, tanto lo que hemos visto en el tablero personal como en el tablero central. Y así estaría preparado. Bueno, lo único que quedaría es saber quién es el primer jugador inicial y ya podríamos comenzar la partida. Como he dicho, en cada una de las 6 rondas que tiene el juego va a haber 3 fases. La primera de las fases es la fase de amanecer, que es básicamente volver a hacer el setup sin mover
los héroes, claro, porque los héroes no están presentes al principio en el setup. Lo que haríamos, como hemos visto antes, es rellenar hasta el número de jugadores que tenemos. Por ejemplo, microchips, si somos 2 jugadores, rellenamos hasta 6, con 3 rellenamos hasta 8 y con 4 rellenamos hasta 10. Esto es lo que hacemos en todo el mapa otra vez. Sencillamente volver a rellenar todos los recursos que hay en cada una de las zonas. También no os olvidéis de colocar los 4 supervivientes que hay aquí. Una cosa importante que hay que saber es que el jugador inicial en este momento no cambia, solamente va a cambiar a través de la acción del puerto. Una vez que hayamos hecho esto, ya estamos listos para coger y realizar la segunda fase de la ronda, que es la fase de día. Vamos a hablar ahora de cómo funciona el desplazamiento de los héroes en el juego y luego explicaremos lo que es un concepto importante como es la presión. Bien, aquí tenemos un ejemplo entre el jugador morado y el jugador naranja. Lo primero que tenemos que saber es que podemos mover cualquiera de nuestros héroes 1 o 2 movimientos, ya sea hacia la izquierda o a la derecha. Fijaros que en el tablero todo está conectado, o sea, es una especie de anillo realmente en el cual nos podemos mover hacia la derecha o nos podemos mover hacia la izquierda. Por ejemplo, un movimiento válido sería que yo cogiera este héroe de 3 y podría venirme aquí o podría venirme 1 y 2 aquí. No podría venirme aquí porque una de las reglas es que no puedo terminar donde ya hay uno de mis héroes, pero sí que podría venirme aquí. Es decir, nos movemos 1 o 2, evidentemente no podemos ir y venir, nos movemos 1 o 2 hacia la derecha o hacia la izquierda, sabiendo que no podemos terminar, sí que podemos atravesar uno de nuestros héroes, pero no podemos terminar en un sitio donde ya está nuestro héroe. Esto evidentemente a golpe de vista nos vamos a dar cuenta que donde estén nuestros héroes al principio de la ronda, esos son sitios a los que no vamos a poder ir inmediatamente. Esas son 2 de las reglas fundamentales. Fijaros que si el héroe está tumbado, significa que todavía no ha sido activado. Sin embargo, si lo movemos hacia un lado para hacer una acción, lo dejamos de pie para indicar que ya ha sido activado en este turno. Y luego, evidentemente, haremos la acción de la zona que luego explicaremos más detalladamente. Más cosas que debemos de saber en cuanto al movimiento. Uno de los conceptos más importantes es el de la presión. La presión, lo que quiere decir es que podemos básicamente jorobar a los demás jugadores de la partida. ¿Cómo funciona la presión? Bueno, la presión, lo primero que hay que decir es que solamente funciona contra héroes de jugadores que ya han sido activados. Por ejemplo, este. Es decir, si nos encontramos con héroes que están de pie, son los únicos a los que podremos ejercer una presión. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si el jugador morado que está aquí tiene el número 5, lo cual, que no lo he dicho, quiere decir que el número que está en cada héroe indica el número de acciones que vamos a poder hacer en la zona a la que hemos llegado. Por ejemplo, en el primer ejemplo que he puesto yo, si llegamos con un 3, vamos a poder coger 3 bidones de agua pagando un chip, que es la acción en concreto de esta zona. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la presión con el jugador morado y este número 5. Fijaros que aquí el héroe del jugador naranja de valor 3 ya ha sido activado. Así que el jugador morado lo que hace es venirse para acá, lo coloca de pie para hacer esta acción que está aquí o esta que está aquí, que como digo explicaremos más adelante. Como tiene el número 5, va a hacer 5 acciones en esta zona, ya sea o bien cogiendo microchips o bien yendo de cacería. ¿Qué ocurre con la presión? La presión solamente se ejecuta, como digo, cuando llegamos a un sitio y hay gente que está ya activada, e incluso si jugáramos con más jugadores también se podría dar el mismo caso. Imaginaros que hay aquí 2 activos de 2 jugadores y llega el jugador morado con su 5 y lo coloca aquí. Pues bien, básicamente lo que tenemos que hacer es restar el valor del que ha llegado de los que están ya activos, como digo. En este caso la diferencia sería 5 menos 3, 2 para cada uno de ellos, tanto para el jugador azul como para el jugador naranja. ¿Qué ocurre? Ahora mismo estos jugadores tienen 2 opciones. O bien utilizar balas para reducir este efecto y
A modo de defensa, olvidarse de la presión, ¿qué hace el jugador? Por ejemplo, si el jugador naranja pagara 2 balas y las devuelve a la reserva, se olvidaría ya de la presión, ya que tiene que pagar o bien balas a la reserva o bien recursos al jugador que está ejerciendo esa presión. Vamos a ver los dos casos. Por ejemplo, el jugador naranja decide devolver 2 de sus balas a la reserva general y ya se olvida, paga la presión. Sin embargo, el jugador azul no tiene balas, así que, por ejemplo, decide darle 2 de sus recursos, por ejemplo, 2 de comida enlatada, al jugador morado, que se las coge y se las lleva a su tablero personal. Así es como funciona la presión. O bien se pagan balas para defenderse devolviéndolas a la reserva general, o bien se le pagan recursos al jugador que ejerce la presión. Muy importante, siempre tiene que estar activo. Si el jugador morado llega a esta zona, el jugador naranja no le ocurre absolutamente nada, mientras que el jugador azul sí que debe o devolver balas o pagar recursos, y también puede elegir una mezcla de ellas. Podré, por ejemplo, devolver una bala y pagarle un recurso al jugador morado. Esta mecánica es la que hace de este juego algo diferente de los demás. Parece que es sencillo, pero da cierto nivel de profundidad a la hora y de estrategia a la hora de empezar a desplegar los héroes por todo el mapa, porque te lo tienes que pensar bastante bien y tener controlado dónde pueden llegar los héroes de los demás jugadores a la hora de que tú te muevas y que puedan ejercerte presión, porque te pueden robar bastantes recursos. La segunda fase de la ronda es la fase de día, y lo primero que vamos a hacer es descubrir el primer evento que corresponda. En la ronda 1 descubriremos este de aquí, será de arriba a abajo y de izquierda a derecha, y una vez descubierto lo que haremos es ejecutarlo. En este caso, por ejemplo, nos dice que cada uno de los refugios va a perder 2 materiales o munición, y si es imposible pierde uno de los supervivientes en su lugar. Aquí tenemos unos puntos y aquí tenemos unos recursos que si pagamos al final de la ronda, la primera cosa que se hace en la fase de noche es intentar resolver recursos, y lo que hay que pagar es eso, luego lo explicaremos, pero lo que hay que hacer es esto, descubrir el evento que corresponda y ejecutarlo. En el caso de que nos encontremos, por ejemplo, al comienzo de la ronda 3 y estos eventos sigan aquí, pues lo que haríamos es descubrir el tercer evento, y siempre que se descubre un evento se aplican todos los que están descubiertos. Es decir, se aplicarían en este caso los 3 en el caso de que nadie los haya quitado. Esto ocurre así durante toda la partida. Si hemos sido tan sumamente cenizos de que nadie ha quitado un evento y estamos en la quinta ronda, descubriríamos la quinta carta y ejecutamos los 5 eventos en orden, que siempre van a ser, creo que siempre son malos, o casi siempre son malos, y esto funcionaría así. Es lo primero que se hace en la ronda, en la fase del día. Después de los eventos llegaría la fase en la que básicamente es colocación de trabajadores, o desplazamiento de trabajadores, mejor dicho, en este juego, y os voy a explicar 2 de las zonas a las que podemos llegar. Una es la base militar y la otra es la presa. Bien, vamos a dejar esto tumbado para que esté todo inactivo. Por ejemplo, vamos a quitar esto aquí para que nos cuadre la acción. Si, por ejemplo, el jugador morado viene hacia aquí, se pone de pie con su héroe de 3, no lo vais a ver, pero bueno, quedaros con que es de 3. Él tiene derecho a hacer 3 acciones. ¿Qué 3 acciones puede hacer? Pues bien puede coger 3 balas, o bien puede coger 2 balas y girar este circulito que tenemos aquí. Este circulito que tenemos aquí lo que nos hace es darnos derecho a bajar hacia abajo en nuestro nivel de radiactividad que tenemos en el tablero. Ahora os lo enseño. Aquí, en el nivel de radiactividad, esto nos da derecho a bajar hacia abajo una posición. Para eso es para lo que sirve ese circulito que veis aquí, que solamente se va a poder ejecutar una vez por ronda, porque lo vamos a girar y lo colocaremos pues con
con esto rojo que indica que ya se ha activado. Bien, esas son las opciones que tenemos yendo con un héroe de 3. Coger 3 balas o coger 2 balas y pues quitarnos 1 de radiactividad. Imaginaos, por ejemplo, que le toca al jugador naranja, coge su héroe de 4 y se viene por aquí. Se viene a la presa. Para activar la presa necesitamos, sí o sí, que es lo que viene aquí, un microchip que deberemos de pagar y devolver a la reserva para poder coger agua. ¿Cuánto cogemos de agua? Pues hemos ido con un héroe de 4, así que vamos a coger 4 bidones de agua que los colocamos en nuestro tablero personal. En el tablero tenemos como 2 especies de ciudades. Una es Blackwood, que es la que no veis en pantalla, y otra es Silent Peak. Bien, las dos funcionan de la misma manera. Imaginaros que el jugador morado llega aquí con su héroe de 4, lo coloca vertical, ya ha sido activado, y tiene 4 acciones para hacer. Por ejemplo, tiene la elección entre conseguir este equipamiento que hay aquí, estas 3 losetas de equipamiento, o también tiene la opción de explorar en estas baldositas que tenemos aquí, que la mayoría de ellas lo que hacen es darnos recursos o quitarnos radioactividad. Bien, de las 4 acciones, imaginaros que decide pues 2 y 2. Decide coger estos 2 equipamientos y se los coloca en la parte izquierda de su tablero de jugador, porque ahí es donde se ponen los que no están construidos todavía, y utiliza sus 2 acciones restantes para explorar aquí, en Silent Peak. Descubrimos la primera, mala suerte, está vacía, no hay nada. Descubrimos la segunda y nos muestra una madera. Pues entonces lo que haríamos es coger una madera de la reserva y nos la llevamos a nuestro tablero personal. Así funciona tanto Blackwood como Silent Peak. Repartimos las acciones entre descubrir baldosas y coger equipamiento sin construir. Importante siempre en la parte izquierda del tablero de jugador. Una de las zonas clave más importantes en este juego que hay en el tablero es el puerto. ¿Por qué? Porque ofrece demasiadas o muchas cosas muy ricas, muy ricas. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, lo primero que hay que decir es que si, por ejemplo, comenzamos una ronda en la que hayan quedado aquí, pues, desactivados varios héroes, estos héroes que están desactivados no bloquean la acción, porque precisamente todavía no se han puesto en funcionamiento. Así que, por ejemplo, si llegamos con el jugador naranja, viene con su trabajador de nivel 4, lo coloca en el mismo número donde corresponde, es decir, lo tiene que colocar en el 4 y lo deja vertical para señalar que está activo. De esta manera ocurren 2 cosas. La primera, que ya nadie puede colocar su héroe en el 4, y la segunda, que el jugador naranja se va a convertir en jugador inicial. Los siguientes que vengan solamente podrán colocarse en el 3, en el 5 y en el 6 si tienen una habilidad que permite hacerlo. Al llegar aquí, con el héroe naranja, lo que hace es darnos pues todo lo que tiene a la derecha. En este caso sería 2 de conserva, 2 de comida de conserva que vamos a ganar, y también nos llevaríamos este superviviente que está aquí. Este superviviente que está aquí nos lo vamos a poder llevar al tablero y lo colocaremos o bien en la esclusa o bien en una habitación que esté ya construida. Tenemos las 2 posibilidades y así es como funciona el puerto. Hay otras 3 zonas en el mapa que funcionan de la misma manera, pero solamente vamos a ver una porque las otras 2 son exactamente iguales. Lo único que cambia es el recurso. Estoy hablando de las zonas donde está el metal, que es esta, donde están los microchips y donde está la madera. Las 3 funcionan de la misma manera. En las 3 hay un tipo de recurso, una zona con un recurso, y además tenemos una pila que lo que hace es indicar que tenemos la posibilidad de cazar carne fresca. ¿Qué es carne fresca? Pues estos recursos que tenemos aquí, estos costillares tan ricos, que nos van a venir muy bien a la hora de alimentar a nuestros supervivientes. Bien, ¿cómo funciona esto? Imaginemos que llegamos con un Keko. El jugador violeta llega con su héroe 5. Bien, lo primero que haría es colocarlo vertical para saber que ya está activado. Voy a dejarlo tumbado porque a lo mejor lo comprendéis mejor así. ¿Qué podemos hacer con esas 5 acciones que tenemos? Pues lo de siempre, repartimos
o bien cogiendo recursos, o bien cazando. El primer ejemplo sería el siguiente. Voy con 5, esto nos indica una resistencia o un valor de 4 si queremos cazar algo, así que podríamos utilizar este número 5 para cazar, solamente utilizaríamos 4 acciones y nos sobraría una. Es decir, podríamos cazar una vez y ganaríamos el numerito pequeño que está a la izquierda, es decir, 2 de carne. Y como nos sobraría uno, también podríamos coger y gastarlo en conseguir un metal. Esto sería una de las opciones posibles, gastar 5 acciones, 4 para conseguir 2 de comida y la que nos queda para conseguir un metal. ¿Qué más posibilidades hay? Pues por ejemplo, podríamos directamente llevarnos 5 metales y utilizar las 5 acciones en eso. Más posibilidades, porque estaréis pensando, ¿por qué demonios hay 4 circulitos? Pues eso significa que podemos cazar varias veces en el mismo turno. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo, vamos a poder reducir con balas este valor de cacería. Por ejemplo, si yo quiero cazar por primera vez, que serían 4, puedo gastarme una bala, 2 balas y 3 balas para reducirlo a 1. Es decir, pago balas para reducir ese número pues de cacería. Evidentemente no puedo pagar más de 4, porque lo que puedo hacer es llegar hasta 4 para dejarlo en 0. Bien, con este ejemplo lo reduciría hasta 1, es decir, de mis 5 acciones solo gastaría una. Y con esa acción ya conseguiría las 2 de comida. ¿Qué ocurre? Que me sobran 4. Me sobran 4 porque solamente he utilizado 1. Pues puedo volver a cazar con esas 4 otra vez, que es lo que me pide. La siguiente vez que cazo, utilizo el numerito que está a su derecha. Antes hemos ganado 2, ahora correspondería con el 3. Así que ganaría en mi segunda cacería 3 de carne que añado a las que ya he conseguido. Y así podría hacerlo mientras tuviera balas para reducir esto y me llegaran las acciones del héroe con el que voy a realizar la acción. En este ejemplo que os digo, pues lo que he hecho ha sido eso, reducir con balas. Básicamente lo podéis ver de otra manera, que son 5 y 3 balas, 8, y de esa manera hago 2 veces la acción y me llevo 2 y 3, 5 de carne. Esto también lo podría haber repartido, podría haber cogido, por ejemplo, y pues pagar esas 3 balas para llevarme las 2 de carne, y con las 4 que me queda, pues me podría haber cogido 4 metales. Esto funciona así tanto para la zona del metal, como para la zona de los microchips, como para la zona de la madera. Una vez que hacemos esto, que hemos cazado, deberíamos de quitar la baldosita, ya que no va a estar activa nunca más en el juego. Una vez que todos los jugadores hayan activado sus 4 héroes, lo que vamos a hacer es tumbarlos para que se queden preparados para la siguiente ronda. Una cosa que no he dicho es que a partir del jugador inicial, los jugadores van a tomar turnos, van a mover un héroe en sentido horario. Lo he dado por hecho, pero no lo he dicho, va en sentido horario. Lo cual, en muchos casos, el primer jugador tiene ventaja a la hora de ir a por cositas que hay en el tablero, pero sin embargo, el último jugador tiene ventaja en cuanto a la presión, ya que mueve el último y muchas veces tiene más margen a la hora de utilizar sus héroes por el tablero y que no le joroben de esa manera de que te quitan recursos. Y así, con esto terminaría la fase de día. Ahora comenzaría la fase de noche. Lo primero que se hace en la fase de noche es intentar resolver los eventos, es decir, pagar recursos para quitarlos y conseguir a cambio que no nos joroben y ganar puntos muy valiosos para llegar al final de la partida. Esto funciona de la siguiente manera. Desde el jugador inicial, lo que vamos a hacer es que tenemos la posibilidad de resolver un evento. Es tan sencillo como que paguemos los recursos que hay abajo del evento para llevarnos la carta y conseguir los puntos al final de la partida. Por ejemplo, si yo quiero llevarme este evento de aquí, lo que tendría que hacer es pagar esas 4 balas y 2 de carne que hay dibujado en la parte inferior de la carta.
las pago, las devuelvo a la reserva y ya tendría mi evento comprado, y esos 5 puntitos que tienen sería para mí para el final de la partida. Y así, en sentido horario, cada uno de los jugadores tiene derecho a poder resolver uno de los eventos que actualmente están activos. Ahora llega el momento de alimentar a nuestros supervivientes. Hay que dar una comida a cada uno de ellos. Y a los que están en la esclusa solamente lo podemos alimentar con agua. Si veis aquí, los supervivientes de la esclusa solamente pueden ser alimentados con agua. Sin embargo, todos los demás supervivientes que estén en cualquier habitación del refugio van a poder ser alimentados con agua o con comida, ya sea enlatada o fresca. Y esto se puede hacer con cualquier combinación. Es decir, por ejemplo, para estos refugiados que están aquí, los supervivientes que están aquí, hay que pagar 2, ya sea de agua o comida en cualquier cantidad. Pero sin embargo aquí, solamente, fijaros que aquí hay en la esclusa son como dos especies de filas. Aquí tenemos la primera fila que solo caben 2, y aquí tenemos la fila de abajo que caben hasta 5 supervivientes. Como solamente está ocupada la fila de arriba, deberemos de pagar un agua. Es decir, pagamos un agua por aquí. Y estos 3 sujetos que están ocupando esta habitación, por cierto, importante, da igual que haya 0, 1, 2 o 3. Si la habitación es construida, hay que pagar el coste, ¿vale? Así que lo que hacemos es pagar 2 recursos, que por ejemplo podrían ser, pues, un agua y una de lata enlatada. Y con esto tendríamos solventado ya la fase de alimentar a los supervivientes. La siguiente sería la 3. No sé si os habéis fijado, pero aquí tiene todo el resumen, viene todo el resumen de la fase de noche. La siguiente sería la 3, que es manejar la radioactividad. ¿Qué es eso de manejar la radioactividad? Bien, si nos fijamos en el panel de eventos, este que está aquí, en cada uno de los lugares, empezando desde la ronda 1, hay un pequeño cuadradito donde pone el nivel de radioactividad que nos vamos a tener que comer. Pasa de 1 a 2, luego 2, 2, 3 y 3. Esas son las 6 cantidades que vamos a tenernos que comernos a lo largo del juego. Pues bien, imaginemos que estamos en la ronda 1, que solamente es 1 de radioactividad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los supervivientes que están en la esclusa, por cada uno de ellos, digamos que hacen de escudo radioactivo y nos quitan, por cada mini que tengamos ahí, 1 de radioactividad. En este caso, que nos teníamos que comer 1, como tenemos 2, no pasa absolutamente nada. Si nos tuviéramos que comer 3, pues como tenemos 2, solo nos comeríamos 1 y tendríamos que subir el nivel de radioactividad una posición. Es así de sencillo. Una vez que hemos manejado la radioactividad, lo siguiente que hacemos es tener la opción de reclutar supervivientes. ¿Cómo se reclutan? Pues básicamente pagando comida. Deberemos de pagar comida, que son, bueno, comida o agua, que son las dos cosas. Lo llama el juego, lo llama commodities, que es tanto el agua como la carne fresca como la que está enlatada. Aquí yo ahora mismo dispongo de 4, así que tendría la posibilidad de coger y pagar los 4 recursos que tengo aquí, gastarlos y conseguir pues 4 miniaturas que me vendrían aquí. Las miniaturas siempre van a ir a la esclusa. Se colocarían todas aquí, amontonadas. Bueno, he metido 3, pero imaginaros que son 4, las tenemos todas ahí en la esclusa. Una vez que hemos gastado lo que hemos querido, repito, es opcional, pero siempre es buena opción, porque los supervivientes que queden en la esclusa van a actuar siempre de escudo contra la radioactividad, así que es muy recomendable hacerlo. Lo siguiente, que sería el paso 5, es el de construir habitaciones. Recordad que empiezan todas sin construir, que es lo que indica este 3 con el engranaje. Así que si tenemos, o queremos, mejor dicho, construir una habitación, este es el momento, en el paso 5. Y nos pide 3 materiales por habitación. Este engranaje, aquí tenéis una chuletita, que quiere decir que se puede pagar en madera, en metal o en chips. Es decir, con que paguéis, por ejemplo, un chip
otro chip y una madera, esto quiere decir que podéis construir cualquier habitación. Lo devolvéis a la reserva general y le dais la vuelta a la habitación que queréis construir. En este caso, pues esta. Le doy la vuelta y queda de esta manera. Bien, en este momento, una vez que construyo las habitaciones, puedo desplazar supervivientes desde la esclusa hasta la habitación que ya está construida. ¿Por qué me interesa hacer esto? Porque recordad que la habilidad de la habitación que construyo solamente va a estar activa si completo la habitación con supervivientes. Una vez que lo hago y lo completo, ya en este caso pues podría robar 2 tiles de equipamiento, que es la habilidad que ofrece esa habitación. Y pues me interesa, por ejemplo, dejar 2 miniaturas aquí, 2 supervivientes, ya que actúen pues para comerse la radiactividad, de escudo contra la radiactividad en la siguiente ronda. Una vez que he hecho eso, llegaría el 6, que es Fix Equipments, que es básicamente pues construir alguno de los equipos que tengo en la parte izquierda de mi tablero, pagando los recursos que muestra. Por ejemplo, que quiero construir un Wallman y recordar viejos tiempos de adolescente cuando escuchábamos música en este aparatito, pues debería de pagar pues 3 metales que veis ahí. En el caso de que los pague, pues sencillamente lo pasaría a la zona derecha de mi tablero, ya que eso al final de la partida me va a otorgar un punto y quizá alguno más, luego explicaré cómo. Ese sería el paso 6, y por último llegaría el paso 7, que es prácticamente el de limpieza del refugio. El paso 7 es que mando al carajo toda la comida perecedera que tengo, la carne fresca la pierdo. También solamente podría quedarme con 2 de agua, es decir, si tuviera 3, solamente podría quedarme con 2 y tendría que descartarlo. Y lo que sí que me puedo quedar es con toda la comida que tenga enlatada, no hay ningún problema, es decir, máximo 2 de agua y toda la carne fresca se va al carajo. Y con esto terminaría la fase de noche. Después de jugar las 6 rondas, la última fase de noche de la 6ª ronda, llegaría el final y la fase de puntuación. Aquí tenemos una cartita que viene muy bien, donde nos explica lo que hay que puntuar en el juego. En primer lugar serían los eventos que yo haya resuelto. Si tengo algún evento, lo sumaría. En este caso, por ejemplo, serían 5 y 3, 8 puntos de eventos resueltos. Después tengo que fijarme en mi refugio y contar el número de habitaciones construidas y completas con supervivientes. En este caso tendría esta de aquí completa y esta de aquí completa. Y en base a ese número vamos a ganar un número de puntos. En la tarjetita viene en una pequeña tabla. Por ejemplo, si tenemos 2 completas, sería un punto. Si tuviéramos 5, serían 7 puntos. Y si tuviéramos las 7, serían 17 puntos de victoria. Una vez sumado eso, tenemos que fijarnos en nuestro nivel de radiactividad. Si estamos por la parte de abajo, sumaremos puntos. Si estamos por la parte de arriba, restaremos puntos. En el caso de que lleguemos aquí arriba, lo que vamos a hacer es matar a supervivientes por cada casilla que debiéramos de subir, ¿vale? Así que esto sencillamente nos va a dar o algún puntillo o nos va a quitar muchos puntos. Una vez puntuado eso, tenemos que puntuar cada superviviente que tenemos dentro de nuestro refugio. En este caso sería 3 y 3, 6, 1 y 1, 8 en total, 8 puntos. Seguimos y puntuamos el equipo. El equipo y las parejas que hayamos hecho en el equipo. Si os fijáis aquí, tenemos el Wallman, que sería un punto, pero en concreto el Wallman también nos va a dar 2 puntos, porque creo recordar que es de los anexos de Kickstarter, es algún equipamiento que venía de más, por ser la versión de Kickstarter, nos va a dar 2 puntos de más, o sea que sería 1 y 2, bueno, usted tendría que mirarlo, ahora ya dudo, no sé si son 3 o 2, ¿vale? Pero en condiciones normales, si tenemos aquí un equipamiento cualquiera, solo va a dar un punto de victoria. Y si tenemos parejita, porque hemos juntado los iconos que están aquí en el medio, nos va a dar un punto y otro punto por la conexión. Es decir, cuando hagamos parejas, nos va a dar esa pareja 3 puntos de victoria.
más el que tenemos aquí arriba, pues serían 4. Sumamos toda esa puntuación y esa va a ser la puntuación final que hemos hecho en la partida. Bueno, como habéis podido ver, estamos ante un euro bastante sobreproducido en cuanto a materiales, que hecho con cartón todo podría haber costado la mitad. Recordad que esta versión andaba en torno a los 70 euros o algo así. Es un euro que le da una vueltita a la colocación de trabajadores y luego todo básicamente es gestión de recursos y manejar alguna habilidad y o equipamiento. Lo que ocurre es que este juego, sin esa mecánica de desplazamiento de héroes, se habría quedado seguramente en un juego bastante simplón. Precisamente lo que le hace diferente y lo que aporta a un Eurogame de este tipo es principalmente dos cosas. La primera, ofrece o proporciona, mejor dicho, una profundidad a la hora de colocar los héroes en el tablero, porque vas a tenerte que pensar mucho y mejor cómo quieres colocarlos y en qué orden quieres colocarlos con respecto a los demás jugadores. Y lo segundo es que la presión te da también un punto de interacción que otros euros quizá no tengan. No es la repanocha de la interacción, pero sí que puede jorobar bastante, muy bien utilizada, sobre todo si tenemos equipamiento que jorobe todavía más. Así que esas dos cosas son las que hacen diferente el juego a otros. No es un euro al uso de los cuales ya estamos cansados de ver, sino que tiene dos cositas que son diferentes y eso le puede permitir que comparta lugar en la estantería de los jugadores. Solo lo he probado a 4 jugadores, pero pienso por la mecánica principal del juego que perdería gracia jugada a 2, sobre todo a 2, y perdería un poquito de gracia jugada a 3. Creo que su punto fuerte va a estar en 4, por eso precisamente porque a la hora de mover los héroes vais a tener que pensar mucho y bien cómo moverlos y en qué orden moverlos. Creo que ahí es donde está la mayor parte de la gracia del juego. En cuanto a la profundidad, es un euro de nivel medio. Realmente, como acabo de decir, casi todo lo que tienes que pensar es en mover tu Keko, o sea, en mover el héroe, y lo demás es gestionar recursos. Evidentemente, pues cae el peso de la gestión de recursos, pero no tampoco tienes que usar una estrategia a muy largo plazo. Así que está en torno a un euro de nivel medio. ¿Qué es quizá lo que más puede atraer o más te puedes divertir a la hora de jugarlo? Pues evidentemente todo el equipamiento que trae, que hay mogollón de losetas de equipamiento completamente diferente, tanto ofensivo como defensivo, lo cual permite también que las partidas sean un poco más rejugables. Y también las habilidades que ofrecen las habitaciones completas que tengamos en nuestro refugio, que también va a hacer que las partidas sean un poco diferentes. Hablábamos cuando jugamos a este juego que es posible que un draft, cosa que no dicen las reglas, un draft de las habitaciones al principio de la partida puede ser muy curioso y le puede dar también otro puntito de profundidad y personalización al juego. Yo creo que ganaría, la verdad. Más cosas en cuanto a la rejugabilidad, aparte de el equipamiento y de las habilidades. Creo que gran parte del peso de la rejugabilidad que tiene este juego recae en los eventos que van a salir. Hay muchísimos eventos diferentes y el orden en que salga y el tipo de evento que salga, si es muy puñetero o menos puñetero, también va a marcar un poco el devenir de la estrategia que tengamos que hacer en la partida, ya que, por ejemplo, si nos quedamos sin microchips, va a haber bastantes leches por conseguir los microchips, sea de una manera o de otra, para poder conseguir el recurso del agua, que es fundamental. Así que creo que los eventos es prácticamente lo que le da igual un 70% de la rejugabilidad al juego. Tiene solitario. He jugado el solitario. No me termina de convencer el solitario. ¿Por qué? Pues primero porque son 8 cartas. Son 8 cartas que cada una de ellas es como una especie de columna de prioridad, en la cual tenemos que ir de arriba abajo, y si podemos hacer la primera acción, la hacemos, si no hacemos la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre?
Pues que es un poco caótico, descontrolado, porque de repente nos encontramos con que la inteligencia artificial nos está cosiendo a puntos, como que pasa una ronda y como no puede alimentar a los supervivientes, se van la mayoría a tomar por saco y se queda con una castaña de puntos. Igual pasa de 30 a 7 en los puntos que proporciona los supervivientes. Y cuando juegas te quedas un poco atontado al ver lo que ocurre con la inteligencia artificial, que de repente va ganando por muchos puntos y de repente le vas ganando tú. O sea que no me termina de convencer. No sé si he hecho alguna cosa mal, creo que no, porque es que es muy sencillo realmente. Es ejecutar, es una inteligencia artificial muy sencilla, pero no me termina de convencer. ¿Funciona? Sí, funciona, pero es que es muy descontrolado en ese sentido. Te puedes encontrar con una inteligencia artificial que sea una castaña, o en otra partida te pula directamente y te doble en puntuación. Eso en cuanto al solitario. Impresiones generales, se hace un juego bastante ameno, bastante divertido, a veces puñetero porque puedes jorobar al contrario. 2 horas de juego, 2 y algo en las primeras partidas, como todos, a medida que lo controles se va a quedar en menos. Pero de momento lo veo un juego muy dinámico y sobre todo una cosa, no le termino de pillar el punto al juego porque siempre voy con la misma estrategia y me quedo más o menos en los mismos puntos y tampoco sé cómo cambiarla. O sea, no le termino de pillar el punto al juego. No me suele pasar y con este me pasa. Así que de momento se va a quedar en la colección, sencillamente para echarle más partidas y ver cómo evoluciona y cómo madura en cuanto a rejugabilidad, en cuanto a diferentes estrategias. Eso sí, va a ser jugado seguramente a 4 y si no me queda más remedio a 3, pero sí, yo lo recomiendo jugar a 4. Bueno, esto es la crítica, las primeras impresiones de Outlive. Un juego sobre todo a destacar en esta edición, componentes y el diseño gráfico que a mí particularmente me gusta muchísimo, de este diseñador que es Miguel Coimbra. Y no sé si todavía no ha llegado a tiendas o ya está. Ni sé el precio tampoco, ya lo miraremos. Bueno, os dejo con este vídeo, Outlive, y el siguiente seguramente estará entre Anachrony, ya lo digo, Anachrony y Nier and Far. Esto fue todo en Kicking 5, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao.